Bien, bueno, adelante, pasad, id cogiendo asientos, ya sabéis cómo funciona. Eh, en el vídeo anterior vimos el complementario de un conjunto. Entonces hoy lo que vamos a hacer es ver la unión y la intersección. Y claro, si el complementario tenía que ver con la negación, que ya hemos visto en lógica, entonces la unión y la intersección van a tener que ver respectivamente con la disyunción y la conjunción. Pues eso es lo que vamos a ver. Pero antes de empezar, hoy quiero visualizar un poco qué significa esto de la unión y de la intersección, pues poniendo un ejemplo que se suele usar mucho, que es, pues bueno, vamos a imaginarnos que estamos un día en el campo, que estamos tumbados debajo de un árbol, y de repente vemos a dos pastores. Dos pastores que cada uno tiene un rebaño de ovejas. Podríamos pensar, por ejemplo, que este tiene dos ovejas negras y todas las demás son ovejas blancas. Voy a poner seis, por ejemplo, y que este tiene pues estas tres ovejas negras y estas tres blancas. Bien, en el momento en el que vosotros estáis viendo estos dos rebaños, sería muy fácil de pensar, y creo que este ejemplo ya lo he usado en algún otro vídeo. Sería fácil para nosotros de pensar en el conjunto que está formado por todas las ovejas, como uniendo esos dos conjuntos, ¿no? Como si los uniésemos en uno solo. Y es sencillo de pensar en ello. Pues esta idea es la de la unión. De hecho, para reflejar esto, en muchas ocasiones a la unión se le llama la reunión, como de reunir todos los elementos. Por otro lado, por ejemplo, podríamos pensar en las ovejas de color negro que hay ahí. Y claro, las ovejas de color negro son otro conjunto que coge a estas dos de aquí y a estas tres de aquí, ¿no? Ese sería el conjunto de las ovejas negras. Como veis, coge elementos de uno y del otro, es decir, es una propiedad que tienen elementos en común. Es cierto que esto no es exactamente lo que va a hacer la intersección, pero bueno, por ahí van los tiros. La unión es reunir todos los elementos de varios conjuntos y por otro lado la intersección tiene que ver con lo que tienen en común varios conjuntos, lo que aparece en varios conjuntos. Así que, bueno, vamos a hacer un ejemplo rápido. Yo creo que ni voy a cortar y lo vemos. Vale, vamos a decir que tengamos dos conjuntos. Por ejemplo, ay, pues estos momentos en los que no puedo abrir un rotu, no sé si los debería dejar. Bien, bueno, pues vamos a definir lo que es la unión y la intersección. Ya sabéis que en la pizarra, bueno, yo tengo que recortar un poco de donde pueda, porque si no, en la pizarra no me cabe todo. Entonces, mientras que el conector, mientras que el complementario era una relación que se podía hacer sobre un conjunto, del mismo modo que la negación, tú solo necesitas una proposición para negarla y tú solo necesitas un conjunto para saber lo que no está dentro de ese conjunto. La unión y la intersección son relaciones ya, son operaciones binarias, son operaciones que relacionan A con B, de alguna manera. Ahora, ¿cómo los vamos a relacionar? Bueno, pues lo que hemos llamado la unión es el reunir las cosas, es los elementos X, el conjunto formado por los elementos X, tales que X pertenecen a, y aquí es donde viene lo importante, o X pertenece a B. Lo he puesto así para que sea exactamente como nosotros lo hemos hecho en lógica. Pero como veis, lo importante son esos conectores. Por otro lado, la intersección hemos dicho que es lo que tienen en común. Y tener en común es que algo pertenezca a un conjunto y al otro. Pues eso es precisamente lo que está señalando esta conjunción. Vale, ahora, ¿cómo nos afecta esto? Bueno, pues ya que aprovechando que en vídeos anteriores cometí esa faltada hacia el pobre Ben
de confundir su nombre con el de Vandermonde, vamos a explicar esto un poco y hoy en este capítulo vamos a hacer muchos diagramas de Venn para que veamos cómo funcionan y cómo nos pueden ayudar. Aunque bueno, los diagramas de Venn sirven mucho al principio, pero luego según se vayan complicando las cosas, al final es difícil de visualizarlo con los diagramas de Venn. Entonces, bueno, básicamente, para que nos hagamos una idea, cuando nosotros tenemos estos conjuntos, pues los dibujamos así como galletas, pero pueden ser, por ejemplo, o sea, tenemos que pensar en estos conjuntos como familias de elementos, ¿no? Hemos dicho en varias ocasiones. Entonces, por aquí habrá elementos, por aquí habrá elementos, por aquí habrá más elementos. ¿Qué ocurre con los elementos que están aquí? ¿Pertenecen a A o a B? Bueno, pertenecen a A, entonces estos están dentro. ¿Y los que están en esta franja, entre medias de los dos conjuntos? Los que pertenecen, de hecho, a ambos, ¿no? En plan, a A y a B. Pues como pertenecen a ambos, entonces estos también están aquí dentro. ¿Y qué ocurre con los que pertenecen a B? Pues que también pertenecen a A o a B. Entonces todos estos también están aquí dentro. En definitiva, esto sería la unión. La unión es reunir todos esos elementos en un único conjunto. Por otro lado, fijaos qué ocurriría aquí. Con los elementos que estén aquí en A, ¿podemos decir esto? De que este elemento pertenece a A y pertenece a B. No, lo cierto es que no, que este elemento solo está en A. Entonces estos no nos interesan. Lo mismo va a ocurrir con los elementos que solo estén en B. Entonces, ¿quiénes son los que nos interesan para la intersección? Los que están en ambos a la vez, que son estos. Bien, uno expresa la idea de la unión, otro expresa la idea de la intersección. Y a lo mejor algunos de vosotros me decís, ¿por qué dibujas exactamente estos dos conjuntos en los dos sitios? ¿Qué pasa? ¿Que no puede haber más formas de que nos aparezcan los conjuntos? Lo cierto es que sí. Pero mira, lo vamos a poner así un poquillo rápido. Y esto de todas formas seguramente en el próximo vídeo, que va a ser un vídeo para las propiedades del complementario, de la unión y de la intersección, para ver propiedades y leyes más tranquilamente. Pero vamos a dibujar así rápido varias formas de conjuntos. Por ejemplo, uno de los casos de tener dos conjuntos es el que hemos puesto nosotros. Que se corten, ¿no? O que tengan cosas en común. Podríamos pensar en otro caso que también he puesto yo en alguna ocasión, que es que los dos conjuntos sean iguales. Podríamos tener también un caso de que uno esté dentro del otro, ¿no? Y por último, para este sí que voy a dibujar el espacio universal. Podríamos tener dos conjuntos totalmente separados entre sí, ¿no? Bien. Bueno, la unión en todos estos casos se ve rápido. La unión de estos es la que hemos dibujado antes, que sería todo, todo, todo. En este, como los dos conjuntos son iguales, la unión es todo el conjunto. Y en este, como uno está dentro del otro, la unión sería el grande. Y en estos que están separados, la unión sería todos los que están en A y todos los que están en B. Ahora, lo que me interesa repasar un poco con esto es el tema de la intersección. Porque claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? En este primer caso, la intersección sería eso. Esa es la parte que hemos dicho, esa franja es lo que tienen en común el conjunto A con el conjunto B. Ahora, en este, como son exactamente los mismos conjuntos, ¿qué es lo que tienen en común? Pues todo, todo. Esa sería la intersección entre A y B. En este, como uno está dentro del otro, entonces uno, digamos, es más pequeñito que el otro.
Entonces, ¿qué es lo que tienen en común estos dos conjuntos? Pues el pequeñito que está dentro de los dos. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que ocurre en este último caso? ¿No? En este último caso, si hacemos la intersección de esos dos conjuntos, ¿hay algún elemento que pertenezca a A y a B? No, porque A y B están totalmente separados. Entonces, la intersección aquí es el conjunto vacío, no sé si se verá bien. Esto tiene un nombre. A este tipo de conjuntos totalmente separados entre ellos se les llama conjuntos disjuntos. No sé si de momento esto nos va a afectar mucho, pero enseguida el tema de que dos conjuntos sean disjuntos ya veréis que nos da una serie de propiedades también bastante curiosas. Entonces, quedaos con ello porque lo vamos a usar. Bien, pues visto todo esto, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo creo. De hecho, venga, lo hago rápido y así ni corto. Llevamos una... En cuestión de 2 semanas me estaba quejando yo del calor y a lo mejor me empieza a tocar a quejarme del frío. Porque ha cambiado el tiempo mucho. Bien, vamos a suponer esos dos conjuntos que nos los dan. Un conjunto A con estos números y un conjunto B. Vale, pues vamos a tratar de determinar quién sería la unión y quién sería la intersección. Bien, para hacer la unión existe una manera que para hacerlo... Lo que pasa es que esta manera se puede utilizar con conjuntos finitos. Como veréis, es una locura tratar de hacer esto con conjuntos infinitos. Pero bueno, para comenzar para comenzar un poco, nos viene bien este método. De hecho, a muchos les gusta. Pero yo no recomendaría que nos acostumbremos a esto porque es mala manera de hacer la unión. O sea, al final lo tendremos que ir comprendiendo poco a poco. Una manera de hacer la unión sería copiar, por ejemplo, todos los elementos de A. Y ahora a continuación, como estamos haciendo la unión de A con B, pues, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros que era la unión? Reunir, ¿no? Todos los elementos. Pues vamos a hacer eso. Vamos a poner todos los elementos de B a continuación. Bien, pero ahora el problema es que si echáis un vistazo a ese conjunto, tiene elementos repetidos. Lo cierto es que sí que puede haber elementos, de hecho en probabilidad aparecen muchos a veces, elementos o sea, conjuntos con elementos repetidos. Ahora, nosotros tal y como hemos visto los conjuntos, para nosotros los conjuntos es una manera de definir. Entonces, no tiene sentido que dentro de un conjunto aparezcan varias veces los mismos elementos. Entonces, ahora que hemos unido todos esos elementos, vamos a quitar los que sobren. Por ejemplo, mira, el 6 y el 8 y el 9, pues esos tres elementos aparecen 2 veces. Y por lo demás, pues todos los que quedan, ya por una cuestión estética, los vamos a colocar de menor a mayor, pero verdaderamente con quitar los que estén repetidos ya estaría. Ese conjunto sería la unión de A con B. Bien, ¿y si queremos hacer la intersección? Pues la intersección es bastante más sencillota, en mi opinión. Porque la intersección va a ser fijarnos en los elementos de uno y ver si están en el otro. Por ejemplo, vamos a fijarnos en A, el 1. ¿El 1 está en el B? Evidentemente no. El 2 tampoco. El 4 tampoco. ¿Y el 6? El 6, como veis, está aquí. Y el 8 aquí. Y el 9 aquí. Esos tres elementos se repiten en ambos. Dicho de otra manera, en este paso, los elementos que hemos quitado de aquí, que eran justo el 6, el 8 y el 9, que hemos dicho son los que se repiten, esos son precisamente los que hay que poner aquí. Los que se repiten.
Entonces, por decirlo de alguna manera, los que nos han sobrado cuando hemos hecho la unión y hemos visto que se repetían los elementos, son los que estamos metiendo aquí, el 6, el 8 y el 9. Vale, pues con eso vamos a empezar a hacer... hoy, antes que empezar a hacer demostraciones, vamos a hacer diagramas de Venn. Así que vamos a ello. Vamos a hacer este ejercicio que está relacionado con los diagramas de Venn. Por lo general, esto suele funcionar al revés, en el sentido de que yo hago estos vídeos y claro, como estamos haciendo matemáticas y estoy haciendo matemáticas en vídeo, al final se pierde parte de la expresión matemática, ¿no? Al final yo hay muchas cosas que debería estar escribiendo en la pizarra que las estoy explicando aquí al micro y yo no las escribo. Pero por eso en muchas ocasiones os he mandado al blog para que podáis ver, pues sobre todo he dicho en muchas ocasiones, los que estéis estudiando la carrera, cómo escribir esas cosas de la manera más exacta. De hecho, en el blog hay muchos ejercicios que ni los explico, que voy directamente con lenguaje matemático. Entonces ahí lo podéis ver de una manera, pues eso, muy matemática. Ahora, en este caso ocurre lo contrario, en el sentido de que en el blog, como para hacer diagramas de Venn, que como veis, los diagramas de Venn son muy visuales, pues claro, el blog me viene un poco peor, porque en el blog he subido esto en forma de fotos, pero no se ve todo el proceso. Así que bueno, en este caso a los del blog les he mandado aquí al canal de YouTube. Así que esto va un poco para ellos. Por eso me gustaría resolver, como por lo general yo resuelvo todos los apartados en el blog, pues en este caso me gustaría resolver todos los apartados aquí. Tengo ya decidido que hay un par de apartados que no los voy a hacer porque se ven muy rápido, pero sí que lo vamos a hacer todo. Por cierto, me viene bien pues eso, pues porque ya que le hice la faltada a Ben de confundirle con Van der Monde, pues mira, vamos a hacer un repaso de los diagramas de Ben tranquilamente y así hacemos esto. Básicamente en el ejercicio lo que nos dan son un montón, son 8 creo en total, igualdades. Y básicamente nosotros estas igualdades tenemos que visualizarlas usando diagramas de Venn. Esto es importante, que los diagramas de Venn sirven para visualizar, pero lo que nosotros estamos haciendo aquí no sirve como demostración, o no al menos como demostración matemática. Esto necesitaría más proceso. Ahora, aunque esto no demuestre nada, sí que sirve un poco para hacer una observación, para hacer una visualización de lo que está ocurriendo. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer... Por cierto, he puesto aquí un diagrama y aquí otro porque hay dos partes de la igualdad. Este se va a corresponder con esta y este con esta. Así que bueno, en la primera parte de la igualdad, ¿qué es lo que nos dicen? Tenemos eso, ¿no? A unión B. Uy, espera, voy a hacerlo al revés. Voy a hacer este en rojo. Bien, vamos a buscar quién sería A unión B. Pero por lo que hemos visto nosotros en las definiciones y en los ejercicios anteriores, sería todo lo que está en A y todo lo que está en B. Bien, ese conjunto que tenemos aquí ya sería A unión B. A continuación, lo que nos dicen es que una vez tenemos ese conjunto rojo, a ese conjunto le estamos uniendo con C. Es decir, que todo esto sería todo lo que ya tenemos y además se le añade el conjunto C. En definitiva, la unión, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, sería como ir ensamblando, ir metiendo cada vez más cosas y como veis, el conjunto cada vez se hace más grande. Pero estamos cogiéndolo todo, estamos cogiendo todo lo que hay en A, todo lo que hay en B, perdón, y todo lo que hay en C. Bien, ¿y qué pasa si lo hacemos en otro orden? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver quién sería B unión C. Con la misma lógica que hemos hecho aquí, B unión C sería lo que está en B y lo que está en C. Se me empiezan a cambiar los colores, pero bueno, nos hacemos una idea. Vale, una vez tenemos ese, haríamos
este. A unión B unión C. Y en este caso pues ocurriría lo mismo, ¿no? Sería a todo lo que ya tenemos le tenemos que añadir este cachito de A. Entonces lo voy a marcar un poco. ¿Quién sería la unión de la izquierda? Pues sería todo este conjunto de aquí. Y aquí igual, sería todo lo de afuera. Ah, una idea. Bien, pues ya tendríamos el primero demostrado. Vamos a por el segundo. Bien, pues como vemos, para el apartado número 2 nos piden exactamente lo mismo, pero con las intersecciones. Estos dos apartados me gustan porque, aunque son un poco confusos de verlos con los diagramas de Venn, nos explican un poco cómo funcionan la unión y la intersección. Como veis, a la unión cada vez le vamos metiendo más cosas, ¿no? De alguna manera. Y la intersección, de otra manera, funciona restringiendo. O sea, cada vez vamos a empezar por un área muy grande y vamos a ir quitando cada vez más cosas. Así que vamos a verlo. En este caso, hemos dicho, tendríamos A intersección B. Pero claro, con lo que hemos dicho nosotros en nuestra definición, A intersección B es lo que tienen en común A y B, que sería esta franja de aquí. Y lo coge todo, ¿no? Claro, porque todas estas partes de aquí están tanto en A como en B. Bien. Por otro lado, vamos a ir haciendo también el de aquí, que nos pide B intersección C. Como veis, las áreas dibujadas parecen distintas, ¿no? A priori. Ahora vamos a hacer la tercera intersección. Nos dicen aquí A intersección B, intersección C. Vale, entonces, del área roja que ya tenemos, ahora lo que tenemos que buscar es qué parte del área roja está dentro de C. Bueno, pues si nos fijamos es este triangulito de aquí, ¿no? Ese es la parte de A intersección B que también está dentro de C. Entonces lo voy a señalar un poco con este rótulo. Ese triangulito, digamos, sería el resultado final. ¿Y qué ocurre en el otro lado? Bueno, pues que ahora tenemos que buscar B intersección C y lo que está dentro de A, que casualmente pues es también este triangulito de aquí. Como veis, en los dos diagramas nos queda exactamente el mismo dibujo. Eso es lo que nos indica que estas dos cosas son iguales. Y por eso es por lo que vienen bien los diagramas de Venn, porque nos permiten ir viendo de manera visual, sobre todo, qué conjuntos son iguales. Bien, pues vamos a por el siguiente. Bien, ahora que en los ejercicios anteriores hemos podido ver cómo funciona la unión y cómo funciona la intersección, ahora vamos a ver cómo operar esto o cómo entender estas cosas cuando tenemos varios conectores varios conectores distintos, varias operaciones distintas relacionadas entre ellas. Entonces, bueno, antes de empezar, ya veis que me he saltado el apartado 3 y el apartado 4 porque son las propiedades conmutativas y esas verdaderamente se ven muy fácil. Esas son muy fáciles de visualizar, entonces esas las podéis hacer vosotros. Ahora, estas ya comienzan a ser un poquillo más raretas. Yo recomendaría cuando... Al final se parece mucho a lo que hicimos en lógica. En lógica, si os acordáis, cuando empezábamos con una proposición, yo os decía que para tener bien claro qué proposición era, buscaseis el conector principal. Pues de aquí, de alguna manera, también tenemos que buscar la operación principal. En este caso, la operación principal es esta, que es la que está dentro de menos paréntesis. Y aquí es esta intersección. Entonces, estas dos cosas funcionan un poco de manera distinta. Para el primer caso, nosotros vamos a marcar A en rojo y B intersección C en azul. Entonces, A es muy fácil, es el conjunto A, ¿no? Bien. Y ahora, dentro del conjunto A, tenemos que ver quién es
B intersección C, que es el que vamos a marcar en azul, que sería este. Uy, soy idiota. Esto es A. Y B intersección C es este. Entonces, aquí es donde viene lo interesante. Como nuestro conector principal es una unión, ¿quién va a formar parte de nuestro área final, por llamarlo de alguna manera? Pues lo que tenga, lo que esté sombreado, aunque sea por un único color. Es decir, todo esto de aquí llega hasta aquí y este cachito también. Ese sería nuestro resultado final. Bien, por otro lado, a la derecha, vamos a hacer lo mismo. Vamos a marcar uno en un color y otro le vamos a marcar en otro. Bueno, lo que pasa es que estos son más grandes. A unión B sería todo esto. Por otro lado, A unión C, que lo marcamos en azul, sería todo esto. Y aquí, sin embargo, como nuestro conector principal es una intersección, ¿qué es lo que decía la intersección? Que para que algo esté dentro de la intersección tiene que estar aquí y aquí, ¿no? Entonces, en este caso nosotros no nos quedamos con lo que esté sombreado, sino lo que esté sombreado por ambos colores. Entonces, si nosotros nos ponemos a buscar ahí, al final lo que vamos a ver es esto. Que es lo mismo que tenemos en el otro lado, porque al final este cachito de aquí solo está pintado de azul y este cachito de aquí solo está pintado de rojo. Entonces al final estamos cogiendo lo mismo en los dos sitios, lo que pasa es que de distinta manera. En cualquier caso, esta igualdad se cumple, ¿no? Pues vamos a por el último. Que por cierto, había dicho antes que eran 8 y no, son 6 apartados. Bien, este sería el último, que al igual que el anterior, que no lo he dicho, estos son las propiedades distributivas. Esto lo hemos conocido nosotros con la multiplicación y la suma. Y de hecho esto tiene más relación con la multiplicación y la suma de lo que nos pensamos. En un futuro ya veréis que, perdón, la intersección tiene que ver con la multiplicación y la unión tiene que ver con la suma. Entonces al final aquí lo que estamos haciendo también son las propiedades distributivas, de otra manera. Pero bueno, vamos a hacer lo nuestro. Hemos dicho, igual que antes, vamos a marcar A y y B unión C de otro color. Por cierto, este es el apartado 6. Bien. A es fácil. B unión C. B unión C también es fácil, lo hemos hecho varias veces. No me gusta cómo ha quedado. Pero bueno, básicamente lo que nos está quedando, no sé si se ve bien aquí, pero cuando lo hagamos en el otro dibujo se va a ver mejor. Como tenemos una intersección, al igual que antes, lo que tenemos que buscar son las partes que están sombreadas por ambos colores. Y si os dais cuenta, esto llega hasta aquí, va por aquí, y es esto. Es ese cachito, es como en el dibujo parece como un riñón. Pues ese es el cacho que tenemos nosotros. Bien, si vamos ahora al otro apartado, al apartado de la derecha, tendríamos A intersección B
A intersección C, ¿no? Bueno, A intersección B, esto lo hemos hecho también. Sería este. A intersección C sería este. Y como lo que nosotros ahora tenemos entre medias es una unión, nos da igual coger cosas que estén sombreadas por los dos colores o solo por uno. Es decir, todo esto entra porque está sombreado de azul. Todo esto entra porque está sombreado con los dos colores. Y todo esto entra porque está sombreado de rojo. Entonces, si os fijáis, al final lo que nos queda es el mismo dibujo si yo dibujase bien los círculos, ¿no? Pero bueno, más o menos la idea la tenemos, lo veis, ¿no? Bien, pues con esto ya hemos hecho todos los diagramas de Venn. Vamos a hacer ahora sí un teorema, o sea, vamos a hacer nuestro primer teorema. En matemáticas, utilizar a veces la palabra teorema es un poco tramposo. Esto no es un teorema, o sea, esto no tiene el calado que van a tener los teoremas. Los teoremas suelen ser cosas importantes y que vamos a utilizar muy repetidamente. Esto lo llamo teorema porque va a ser la primera proposición que involucra muchos de los conceptos que hemos relacionado. O sea, esto ya no son propiedades de la contención de conjuntos o propiedades de la existencia o de la pertenencia. Vamos a empezar a mezclar varias cosas. Así que bueno, os veo ahora. Como veis, esto quizás llamarlo teorema, habiendo algunos de los teoremas tan importantes que hay por ahí, es un poco fuerte, que quizás no deberíamos de llamarlo teorema. Pero me gusta a mí llamarlo teorema porque para alguien que está empezando, este ya es un resultado, en mi opinión, importante. Este resultado nos está mezclando las partes de un conjunto con uniones e intersecciones y además con la igualdad y la contención de conjuntos. Quiero decir, aquí estamos mezclando ya muchas cosas. Entonces me gusta. Ahora, ¿cómo vamos a demostrar esto? Pues como hay dos cosas que demostrar, pues vamos a empezar, por ejemplo, por la primera, ¿no? Ahora, para demostrar la primera cosa, lo que observamos es que tenemos una igualdad. ¿Una igualdad de qué cosas? Bueno, pues las partes de un conjunto es un conjunto. Y una intersección de conjuntos es otro conjunto. Entonces nosotros tenemos que demostrar una igualdad de conjuntos. Esto nosotros ya hemos visto cómo se hacía. Tenemos que demostrar las dos direcciones, ¿no? O sea, tenemos que demostrar, vamos a poner aquí un apartado A o un apartado A mayúscula, que las partes de la intersección están contenidas. A ver, esto lo vamos a decir porque a mí esto de los trabalenguas matemáticos me gusta mucho. Las partes de la intersección de los conjuntos están contenido en la intersección de las partes de los conjuntos. Esa sería la frase exacta. Bien. Ahora, para demostrar esto, pues vamos a hacer lo que hemos hecho en varias ocasiones. Vamos a coger un elemento de las partes de A intersección B y vamos a demostrar que ese elemento también pertenece a la intersección de las partes. Bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues supongamos un elemento X que el conjunto de las partes, como es un conjunto de conjuntos, entonces este está contenido, ¿no? O sea, perdón, pertenece. Porque estamos cogiendo esta X, cuando yo le hago ese rabillo, es porque me refiero a una X mayúscula. Y si estamos escribiendo mayúsculas, es que esto hace referencia a conjuntos. Entonces, estamos cogiendo un conjunto dentro de las partes de la intersección. Claro, por definición, el conjunto de las partes de un conjunto era el conjunto de todos los subconjuntos de este conjunto. Entonces, si X pertenece a las partes de este conjunto, entonces X tiene que ser un subconjunto de esto que hay aquí dentro. Esto es lo que quiere decir que un elemento pertenezca a las partes.
que un elemento pertenezca a las partes de este conjunto quiere decir que X está contenido en el conjunto este. Vale, ahora que tenemos que X está contenido en A intersección B, ¿qué quiere decir que X esté contenido en A intersección B? Bueno, pues que algo esté contenido en la intersección quiere decir que X está contenido en 1 y que X está contenido en el otro. Ahora, para terminar, como observación, todas estas cosas, repito, habría que dejarlas apuntadas a la hora de hacer las demostraciones de alguna manera. De hecho, si os pasáis por el blog, este apartado sí que está más desarrollado y veréis que tiene mucha letra porque precisamente quiere explicando las cosas que vamos haciendo. Pero bueno, como observación nosotros hicimos que todo conjunto tiene más subconjuntos que elementos. Y esto de alguna manera lo que nos decía es que el conjunto A está contenido en las partes de A y que el conjunto B está contenido en las partes de B. ¿Y esto en qué nos afecta a nosotros? Alguien se preguntará. Bueno, pues es que si os acordáis, una de las propiedades que demostramos cuando hablábamos de la inclusión de conjuntos o la contención de conjuntos era la propiedad transitiva. Entonces, si este conjunto está contenido dentro de este y este dentro de este, estos dos cumplen la siguiente relación. X está contenido en las partes de A y de aquí lo que estamos sacando es que X está contenido en las partes de B. Pero claro, si el mismo conjunto X está contenido en las partes de A y además está contenido en las partes de B, eso lo que quiere decir es que X está contenido en las partes de A intersección con las partes de B. Eso es justo lo que queríamos probar, que si tenemos un elemento de las partes de la intersección, entonces también pertenece a la intersección de las partes. Perfecto, pues ya hemos demostrado la primera parte. Como esto es una igualdad, ahora tendríamos que demostrar esto en el otro sentido. Ahora, podríamos hacer exactamente esto que tenemos aquí. O sea, podemos hacer el mismo proceso en dirección contraria. Teniendo que X pertenece a la intersección de las partes, entonces X pertenece a cada una de las partes. Como X pertenece a cada una de las partes, en concreto, este X pertenece a las partes de A, luego este X tiene que estar dentro de A, este X está contenido en las partes de B, luego tiene que ser un elemento de B, y entonces llegaríamos a que X está contenido a las partes de la intersección. Lo que quiero decir es que esto ocurre en muchas ocasiones. La misma demostración que hemos hecho en una dirección sirve para hacer la otra dirección. Entonces la voy a dejar. Si lo queréis repasar vosotros o si le queréis echar un vistazo en el blog, ya sabéis que ahí lo tenéis. Pero vamos a ver la segunda. Fijaos, esto es curioso porque mientras que la intersección tiene aquí una igualdad, para la unión, aquí esta igualdad no se cumple. ¿Por qué? Bueno, pues porque la unión, si os acordáis nosotros de cuando hemos hecho el ejemplo, hemos visto que a veces al hacer uniones cogemos elementos que luego sobran o elementos que luego hay que borrar o cosas así. En definitiva, de cara a las matemáticas, de cara a lo que nosotros hacemos y de cara a definir cosas, casi nos convienen más las intersecciones, porque al final, si conocemos las propiedades de A,
si conocemos las propiedades de B, conocemos las propiedades de las intersecciones. Pero por otro lado, cuando nosotros vamos añadiendo o uniendo cosas a nuestros elementos, a veces las propiedades cambian. Y a veces ocurren cosas. Entonces, como veis, la intersección que hemos dicho que es restringir, pues te da igual hacer las partes de algo que ya está restringido a restringir las partes de dos conjuntos. Pero sin embargo, cuando hablamos de la unión, como la unión es algo que es eso, pues unir y que tiene un proceso un poquillo más... De hecho, hay ciertos debates con el tema de la unión, pero ahí no nos vamos a meter. Pero como la unión simplemente es aglutinar cosas, pues evidentemente te interesa hacer la unión con los elementos más grandes. Porque claro, partes de A y partes de B son mucho más grandes que A y que B. Entonces, cuando haces la unión de A y B, es un elemento mucho más pequeño que la unión de partes de A y de partes de B. Entonces, este elemento va a estar siempre contenido en este. Pero no os fiéis de mis palabras, sino que lo vamos a demostrar, evidentemente. ¿Y cómo vamos a demostrar esto? Pues de la misma manera. Vamos a suponer que tenemos un elemento X que pertenece a las partes de la unión. Bien. Que X pertenezca a las partes de la unión quiere decir que X está contenido en A unión B. Y esto lo que quiere decir es que todo elemento X de X está en A o en B. Y claro, aquí ¿qué es lo que ocurre? Pues que estos elementos puede ser que estén en A o puede ser que estén en B. Para pertenecer a la unión nos hace falta que pertenezca a uno de los dos conjuntos. Pero claro, si X pertenece a A, como A está contenido en partes de A, entonces X tiene que pertenecer también a las partes de A. Y por el otro lado, como B está contenido en las partes del conjunto B, entonces X tiene que pertenecer a las partes del conjunto B. Entonces, al final, si volvemos a montar todo ese conjunto grande X, pues claro, como todos sus elementos forman parte de A o forman parte de B, al final el conjunto X tiene que formar parte de la unión. Y ya lo hemos demostrado. Sin embargo, aquí, este tema, aquí el paso que no podemos dar en la otra dirección es este. Porque que un elemento pertenezca a las partes de A no nos asegura, ¿no? En muchas ocasiones que pertenezca a A. ¿No? O aquí puede ser yo que me esté patinando, ¿eh? Pero bueno, básicamente podéis buscar algún ejemplo de hecho, esto se puede quedar así como una especie de ejercicio. En plan, buscar algún ejemplo de conjunto que las partes de A unión las partes de B no esté contenido en las partes de la unión. Bien, pues nos queda una última definición y ya hemos terminado el vídeo. Bien, esta definición la dejo así como un poco margi, un poco aparte, porque nos ocurrió lo mismo en lógica. En lógica yo os comenté así de manera muy breve, porque no es algo muy importante, la existencia de que... O sea, la existencia en símbolos, porque nosotros utilizamos la disyunción, pero os dije que existe la disyunción exclusiva, que la disyunción exclusiva era este símbolo, que recuerdo que en su momento cuando grabé el vídeo yo lo confundí con una X y todo lo demás, pero ese símbolo nos viene a decir una disyunción exclusiva, es decir, el elemento pertenece a A o pertenece a B, pero no a ambos a la vez. Esa es la idea de la disyunción exclusiva. Entonces, de la misma manera que esa era una operación, pero yo os dije que no me importaba mucho en el tema de conectores lógicos, porque al final un conector lógico de disyunción exclusiva lo podíamos reducir perfectamente a uniones e intersecciones, pues lo mismo ocurre aquí. Existe
este operador entre conjuntos que se le suele llamar la diferencia simétrica. Y al final la diferencia simétrica se basa en convertir la disyunción exclusiva en una operación entre conjuntos, que es lo mismo que hemos hecho antes con la unión y con la intersección. La unión convertía la disyunción en una forma de operar conjuntos y la intersección convierte la conjunción, o sea, la intersección convierte la conjunción en una forma de operar conjuntos. Pues aquí lo que tenemos es que este operador delta mayúscula convierte la disyunción exclusiva en una forma de operar también conjuntos. Bien. Ahora, si vosotros os acordáis, nosotros hicimos ya un poco de desarrollo de esto de la disyunción exclusiva y dijimos en su momento que la disyunción exclusiva era como era la unión menos la intersección, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto que nosotros estamos poniendo aquí, podríamos ponerlo también como los elementos X que pertenecen a la unión y no pertenecen a la intersección. Este sería el conjunto que estamos definiendo. No sé si me quedará por hacer algún ejemplo o algo, pero es que esta definición no la vamos a usar mucho. Os la dejo porque al final, como es una operación también muy básica y muy elemental, pues a lo mejor si os ponéis a buscar en algún libro, os ponéis a buscar en internet, a lo mejor os aparece un ejercicio que hagan uso de ella. Pero verdaderamente no se usa mucho. Así que bueno. Ah, pues no, me iba, pero no me voy. O sea, me voy, pero para terminar el vídeo, no para ir al siguiente ejercicio. Así que, bueno, en el próximo vídeo, ¿qué toca? Ah, la diferencia. La diferencia. De hecho, quedaros con esta manera de escribir las cosas. X pertenece a este y no pertenece al otro, porque esto nos va a dar pie justo al próximo vídeo a hablar de la diferencia entre conjuntos. La resta de conjuntos. Lo que pasa es que a mí no me gusta llamarlo la resta de conjuntos. Prefiero hablar de la diferencia de conjuntos. Entonces, pues bueno, pues ya hemos terminado toda esta parte de la unión y la intersección. Aún nos quedan más operaciones, pero bueno, pues la semana que viene más. Seguimos sintonizando y que orden. Chaito.